La batalla contra la corrupción cobra fuerza en un país de la Comunidad de Estados Independientes, pero con detalles que debes conocer. Una habitación secreta guarda documentos explosivos sobre Rusia, ¿quién escondió qué y por qué? Mientras tanto, la Unión Europea sorprende con una decisión inesperada sobre Ucrania, enviando un mensaje claro a Kiev. ¿Está realmente dispuesta Bruselas a mantener su apoyo? Se levanta un escudo contra Moscú, se construye una nueva fortaleza en la frontera y una medida defensiva que nadie vio venir. En Estados Unidos, se acerca una tormenta política, los senadores refuerzan su control sobre Trump y un archivo oculto podría poner el juego patas arriba. El escándalo alcanza proporciones alarmantes y las revelaciones podrían cambiarlo todo. Estas y otras noticias urgentes dominan la mañana de este viernes, 1 de agosto. Información exclusiva, detalles que nadie más tiene y análisis que solo podrás encontrar aquí, de forma anticipada y clara. Todo lo que sucede en Rusia, Bielorrusia, Ucrania y el mundo, explicado antes que en ningún otro lugar. ¿Dinero para Ucrania? El destino de los recursos se está decidiendo ahora mismo. La Unión Europea evalúa la actuación de Kiev y su respuesta a las exigencias impuestas. Bruselas ha dado una señal inequívoca, a pesar de la reciente crisis política que afecta a la Oficina Nacional Anticorrupción, NABU, y al Programa Anticorrupción, SAP, el apoyo financiero europeo continuará. Esto solo fue posible después de que el presidente Volodymyr Zelensky firmara la Ley número 13.533, que devuelve la independencia a las instituciones anticorrupción. Guillaume Merese, portavoz oficial de la Comisión Europea, fue categórico en una declaración a Pravda Europea: dejamos clara nuestra posición sobre los últimos acontecimientos. Les aseguro que no hay planes de suspender o congelar los fondos de la UE. Vale la pena recordar que el proyecto de ley para restablecer los poderes de NABU y SAP recibió el apoyo unánime de 331 diputados ucranianos, sin abstenciones ni votos en contra. Otros 326 parlamentarios votaron a favor de la sanción inmediata y el presidente firmó el documento ese mismo día. Anteriormente, el comisario europeo Valdis Dombrovskis lo había dejado claro: la ayuda financiera a Kiev y su futuro en Europa dependen del funcionamiento independiente de las agencias anticorrupción. Los intentos de limitar sus poderes ya habían provocado oleadas de protestas y críticas en las calles. Ahora, con la autonomía de NABU y SAP restaurada, Ucrania ha evitado un golpe a su credibilidad internacional y ha mantenido la confianza de sus aliados clave. Zelensky intensifica la guerra contra la corrupción, llevándola a un nuevo nivel. Según el presidente, ya no basta con que las agencias informen solo de los casos investigados, ahora la atención se centra en cuántas situaciones se evitaron. En una presentación sobre la lucha contra la llamada corrupción cotidiana, reveló un hecho alarmante: el 75% de los actos corruptos se producen a nivel local, en las ciudades, distritos y organismos con los que la población trata a diario. Hasta el día de hoy, las medidas preventivas son frágiles y persisten lagunas que permiten la corrupción. En departamentos como los gobiernos regionales, las oficinas de registro de la propiedad, los bancos y las oficinas de impuestos, todavía dominan la burocracia y los esquemas ilícitos. Dinais Monastyrsky, fiscal general, informó que, por decreto presidencial, ya se creó una división especial dentro del Ministerio Público, con subsecciones dedicadas y más de 200 expertos que analizan las raíces de la corrupción en academias y centros de investigación vinculados a la institución. Una habitación secreta con documentos sobre Rusia podría reescribir la historia de Estados Unidos y dar nueva vida a las investigaciones contra el expresidente. Kash Patel, exdirector del FBI y antiguo aliado de Donald Trump, descubrió algo que parece sacado directamente de un thriller político. Según Fox News, encontró una instalación clandestina dentro de la oficina, una instalación de información compartimentada sensible, SCIF, desconocida incluso para los empleados. Ahí, bolsas. La incineración contenía miles de documentos, incluidos materiales ultrasecretos sobre el complot ruso y las conexiones de Trump con Moscú. Entre los documentos, un apéndice del informe del fiscal especial Durham, que sugiere que la inteligencia estadounidense sabía que el FBI podría haber orquestado la narrativa de la colusión entre Trump y Rusia. Los documentos se están preparando para ser presentados ante el Comité Judicial del Senado. Todo esto sucede mientras el engaño de Epstein pone a Trump bajo el fuego de sus propios aliados. El descubrimiento de Patel parece una medida desesperada, o calculada, para bloquear una citación. ¿Qué escondía esta unidad de inteligencia? ¿Por qué nadie sabía que estos archivos existían? ¿Estaba amañado el asunto contra Trump?
El Senado busca respuestas, pero otro grupo de senadores intenta revivir el caso. La presión por la transparencia explota. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, no tiene dudas. Después de años de prometer una claridad absoluta, cada vez que Trump, su administración o los líderes republicanos tuvieron la oportunidad de revelar la verdad sobre Epstein, optaron por el secreto. Los retrasos, las excusas y las maniobras no solo son sospechosos, son inaceptables. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué tanto misterio? Trump debe dejar de esconderse del pueblo estadounidense. El Senado de Estados Unidos recurre a una estrategia audaz. Los demócratas utilizan una regla casi olvidada, la regla de los 5, que obliga a las agencias gubernamentales a entregar información si 5 miembros del Comité de Seguridad Nacional lo solicitan. ¿El objetivo? Los archivos completos de Jeffrey Epstein bajo custodia de la administración Trump, documentos que pueden contener de todo, desde nombres hasta relaciones comprometedoras. Pero el éxito no es seguro. Si la justicia favorece a la Casa Blanca, los papeles podrían permanecer sellados. Esto mientras Trump hace una declaración explosiva. Por primera vez, admite públicamente que Epstein secuestró a niñas de su resort, incluida Virginia Giuffre, la figura central del caso. Ella, que luego acusó a Epstein, Ghislaine Maxwell y el príncipe Andrés, murió en circunstancias sospechosas. Oficialmente, suicidió. Demasiadas coincidencias para ignorarlas. Funcionarios de la OSCE tomados como rehenes. Rusia lleva 3 años encarcelando a miembros de la misión especial de observación de la organización. Todos fueron acusados formalmente de traición y espionaje en el Donbass ocupado, pero su crimen fue trabajar para una entidad internacional y poseer la ciudadanía ucraniana. Según Associated Press, se trata de Dmytro Sabanov, Maxim Petrov y Vadim Golda, habitantes locales que ayudaron a la OSCE a cerrar la misión después de la invasión a gran escala. Permanecieron en las oficinas, protegieron el equipo y ayudaron en la evacuación de extranjeros, pero fueron detenidos incluso después del final oficial de las operaciones, a pesar de tener inmunidad diplomática. Sabanov y Petrov fueron condenados a 13 años de prisión, Golda, 14 años. Maxim Butkevich, un activista de derechos humanos que estaba con ellos en la misma colonia penal, relata que sufrieron torturas, palizas hasta perder el conocimiento y violencia psicológica. La OSCE condenó las detenciones y sentencias. El secretario general, Fridon Sinatrioglu, afirmó que la liberación de los 3 es una prioridad absoluta y ya ha discutido el tema con Lavrov. Pero Moscú los utiliza como piezas de negociación en futuras negociaciones. No son militares, espías ni políticos, son civiles atrapados en un sistema que ignora el derecho internacional, ignora las reglas y utiliza a las personas como moneda de cambio. India cede a la presión de Washington. Los gigantes petroleros estatales suspenden las compras a Rusia. El eje energético entre Moscú y Nueva Delhi se derrumba después de que las 4 mayores compañías petroleras indias controladas por el Estado dejaran abruptamente de comprar petróleo ruso, revelaron a Reuters 4 fuentes independientes. La medida llega en medio del fin de los atractivos descuentos y una contundente advertencia de Donald Trump, que amenazó con imponer aranceles del 100% a los países que sigan comprando el petróleo de Rusia a menos que Moscú acepte un verdadero acuerdo de paz con Ucrania. Trump, como sabemos, no está bromeando, y el grupo BRICS, que incluye a la India, enfrenta ahora un dilema geopolítico sin precedentes. Un bloque de naciones que desafía a Estados Unidos, del cual India forma parte, se encuentra ahora frente a una encrucijada peligrosa. No se trata solo de una disputa comercial o energética, sino de un ataque directo al pilar que sustenta la hegemonía global estadounidense, el dólar. Y Donald Trump dejó claro, en un tono inequívoco, que no tolerará amenazas a la moneda que aún domina el comercio internacional. El dólar no será atacado. Punto, repitió su implacable mensaje. El primer ministro Modi puede ser un aliado personal, como ya ha destacado Trump, pero las cifras no mienten. Los aranceles indios se encuentran entre los más altos del mundo, un obstáculo que Washington no está dispuesto a ignorar. Ahora, bajo presión, Nueva Delhi está dando señales de una reducción drástica de estas barreras, pero ¿se hará realidad la promesa? Aquí está el quid de la cuestión: la India no es un actor cualquiera en el tablero de la energía. Es el mayor comprador marítimo de petróleo ruso y sus empresas estatales controlan más del 60% de la capacidad de refinación del país. Sin embargo, en una medida que sorprendió incluso a los analistas más escépticos, el gobierno indio ahora busca reemplazar el crudo ruso con alternativas de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y África Occidental.
A Javier Rivastava, fundador de la Global Trade Research Initiative, no tiene dudas, esto no es un punto final, sino una pausa estratégica. Y la pausa se produjo precisamente después de la visita de Modi a Estados Unidos en febrero, cuando India se convirtió en el primer país en iniciar negociaciones para un acuerdo comercial con Washington. ¿Coincidencia? Difícil de creer. La presión aumentó la semana pasada cuando una delegación estadounidense confirmó su viaje a la India en agosto, una clara señal de que Estados Unidos no dará marcha atrás. ¿Qué pasa con la reciente declaración de Trump? Una pausa calculada para obligar a la India a ir más lejos, afirman fuentes cercanas al gobierno. Mientras tanto, los gigantes privados del sector, como Reliance y Nayara Energy, siguen importando petróleo ruso, pero el hecho de que las empresas estatales hayan detenido repentinamente sus compras envía un mensaje inequívoco: el mercado está siendo puesto a prueba. Es la primera perturbación significativa desde el inicio de la guerra en Ucrania, y el Kremlin no se quedará de brazos cruzados. Mientras India duda, Europa del Este se prepara para lo peor. En la frontera entre Lituania y Bielorrusia no circulan turistas ni contrabandistas, sino ingenieros militares y soldados que cavan trincheras, fortifican almacenes y construyen campamentos. Esto no es un ejercicio. Es la verdadera línea de frente de la OTAN en caso de una guerra a gran escala, advierten los analistas de defensa. El viceministro polaco de Defensa, César Tomczyk, estuvo hoy en el lugar, reuniéndose con sus homólogos lituanos e inspeccionando la base que albergará a las tropas aliadas. Nuestros proyectos de integración son ahora mucho más sólidos, afirmó. Polonia ya había anunciado hace meses la construcción del Escudo Oriental, un sistema defensivo que debería estar listo en 2028, protegiendo sus fronteras con Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Pero el movimiento va más allá. Las tres repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, también están acelerando la construcción de su propia línea de defensa, un muro invisible pero letal contra cualquier avance hostil procedente del este. El nuevo escudo de la OTAN se expande como una red a lo largo de la frontera con Bielorrusia, anticipando maniobras que Moscú y Minsk no dudarían en ejecutar. No es paranoia, es estrategia. Y mientras India calcula sus próximos pasos en el tablero energético, Europa del Este ya está trazando sus líneas rojas en la arena. El mundo se está reorganizando y quien dude pagará el precio.